¿Qué tal, hermanos y amigos? Sean bienvenidos a su programa Pacto Renovado, en una emisión más en la cual estaremos estudiando la palabra del Eterno, su palabra que es vida, que es espíritu y que también nos reconforta en los momentos de dificultad. En este día estaremos, abordando el capítulo 7 a partir de su versículo 15 del libro de Mateo. Pero antes de que pasemos al estudio de la palabra del Eterno, voy a presentarles a nuestra amiga y hermana Eli García, que hoy nos acompaña en este espacio. Bienvenida, Eli. Sí, muchas gracias, Manny, por la invitación y pues gracias a nuestro Creador que nos permite otro día más de Pacto Renovado y pues de poder escudriñar su palabra. Así es, efectivamente. Recuerde que esto lo hacemos con todo nuestro corazón, con el deseo de compartirles, a todos ustedes lo que el Señor, nos da ahora sí en nuestra juventud, nos da de la palabra para compartir con todos ustedes, con la finalidad, como lo hemos dicho, de que usted tenga ahora sí esa esperanza, tenga esa dirección de parte del Creador y que también ahora pueda hacer una teshuvá. Teshuvá significa retornar a los principios, a los orígenes de lo que el Eterno, lo que el Padre nos dejó en las Escrituras. Por eso hoy aquí en Pacto Renovado y en todo Veracidad Channel hemos hecho teshuvá, regresar a los principios de nuestra fe, a buscar cuáles son esos mandamientos que el Eterno quiere que guardemos y también cómo quiere que nos comportemos, porque precisamente en este tema que vamos a estar abordando hoy va a ir con respecto a la base de la vida y obra del pueblo del reino, cómo debe conducirse, cuáles deben de ser las pautas, las reglas que este pueblo tiene que emplear ahora de que Yeshua se manifestó para darnos a conocer cómo se debe vivir, cómo se debe guardar la Torá, la instrucción del Creador. Y esto es interesante porque sobre todo nos ayuda a que tengamos una perspectiva real, verdadera, de lo que Yeshua tiene para todos nosotros. Y Mateo precisamente es un libro donde él da a conocer parte del ministerio, de los acontecimientos que el Mesías vivió, desde su genealogía, y vemos también hasta su crucifixión. Y como Mateo, que es un judío, Mateo, recordemos que él fue un recaudador de impuestos antes de conocer al Mesías, pero una vez que conoció al Mesías, todo cambió para él, definitivamente. De tal manera que podemos ver en el mismo, ahora sí, Mateo, la teshuvá en su corazón, porque él dijo: Señor, yo como recaudador de impuestos, si le he fallado a alguien, si le he robado a alguien, lo voy a restituir. Y él sabía perfectamente que la ley, que la Torah, lo mandaba a hacer eso. Y entonces, al ver al Yeshua, a la misma palabra, el verbo encarnado, sabía que qué es lo que tenía que hacer Mateo. ¿Sí? Mateo, que era el recaudador de impuestos, que Yeshua llamó para su ministerio, y que aquí lo vemos ahora escribiendo de todos los acontecimientos que vivió con Yeshua, con nuestro Mesías. ¿Qué te parece esto, Eli? Así es, Manny, pues es algo bastante interesante pensar de los lugares de donde el Señor nos puede sacar. Así es. Porque creo que todos somos iguales, todos venimos de diferentes lugares, de diferentes circunstancias, pero el Señor en su gran misericordia pues nos permite alcanzar salvación. Efectivamente, y ha estado ahora sí en un punto tan importante porque el Señor no hace distinción de personas. Así y es precisamente lo que hemos venido estudiando a lo largo de este libro de Mateo. También hemos aprendido cómo Él no hace distinción de ninguna persona, de ninguna. Eso sí, el Señor también tiene sus pautas, sus reglas, porque una vez que conocemos su Escritura, una vez que conocemos cuáles son sus mandamientos, entonces tenemos que buscar todos los días guardarlos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien y para que también con esa forma de vida podamos agradar y adorar a nuestro Dios, ¿sí? Nuestro Dios, que es Yahweh, y que también manifestó a su Hijo Yeshua, el verbo encarnado, la misma Torah viviente, andando entre los hombres para mostrarles cuál era la esencia de esa Torah y cómo se debería de vivir. Muchas veces Yeshua se enfrentó con personajes como los fariseos, como los saduceos,
y también a los escribas, a quienes les señaló que eran muy conocedores de la ley y que estaban empleando la ley, pero no de la forma correcta, ¿sí? De una forma incorrecta, y esas formas incorrectas fue las que él señaló. Con esto no quiere decir que Yeshua derroga la ley, derroga la Torah, que ya no tiene vigencia ni uso, no, simplemente que los que desean guardar, ahora sí, la ley, la Torah, no lo estaban haciendo como debería. Entonces, hoy vamos específicamente, Eli, y hermanos, los invitamos a que si usted tiene una Biblia, si en este momento está en su casa, pues bueno, abra ahí su Biblia física o en su smartphone o en su computadora, o simplemente escuche los versículos que nosotros vamos a estar compartiendo con usted para que le dé luz con respecto a las Escrituras. El tema que estaremos tratando de este programa es cuídense de los falsos profetas. ¿Tú crees que hoy en día haya falsos profetas, Eli? Sí, Manny, claro que sí los hay, pues igual escrito está en la palabra que dice que vendrían falsos profetas. Y creo que a veces muchas veces uno cae en creer a los falsos profetas por nuestra necesidad de conocer de Dios. Así es. Pero también por nuestra falta de leer la palabra, porque por eso también somos engañados. Efectivamente. Y bueno, mucha gente se ha de preguntar qué es un falso profeta, ¿sí? Seguramente cuando escuchamos la palabra profeta, estamos pensando en alguien que predice el futuro, o alguien que es un vidente que ve el futuro, ¿sí? Y por lo tanto, ese profeta da profecía de acontecimientos que van a pasar en el futuro, ¿sí? Lo cierto es que la palabra profeta, esa es la idea que la mayoría de la gente tiene, ¿sí? Y podemos tener. Pero vamos a analizar en este punto, primero, ¿qué es un profeta? ¿Sí? Porque aunque se ha ligado con el hecho de que es un vidente, una persona que puede deparar el futuro, dar a conocer el futuro, lo cierto es que no solo está vinculado con esa parte, ¿sí? No es exclusivamente aquella persona que da a conocer el futuro. Lo cierto que el profeta es el portavoz de Dios, de Yahweh, que da a conocer su palabra, ¿sí? Ese es un profeta. Ahora, gran parte de los acontecimientos futuros, venideros, ciertamente los encontramos en la palabra del Señor. Así es, man. Todo está escrito. Por lo tanto, el profeta tiene la obligación, tiene como regla que todo lo que Yahweh le transmite para dar a conocer, para declarar a su pueblo, y a todas las personas que Yahweh quiera dirigir ese mensaje, tiene que estar apegado a lo que ya está escrito en la palabra. Porque el profeta, como regla, no puede dar a conocer o transmitir un mensaje que sea nuevo o que no esté escrito en la palabra, ¿sí? Eso es una regla que el profeta tiene que seguir. Pero vamos a explicar ahora con los apoyos que tenemos en las escrituras y también en los diccionarios que son de nuestra consulta para explicar el capítulo 7:15 de Mateo. Me gustaría, Eli, que tú nos pudieras compartir este versículo 7:15. ¿Qué es lo que nos dice? Sí, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ok, aquí el maestro está diciendo, entonces guárdense de estos falsos profetas. Ahorita vamos a ver qué es un profeta, pero antes de entrar a esta parte, dice que estos falsos profetas, la palabra, que vienen vestidos como de ovejas, dice, pero por dentro son lobos rapaces. Estos falsos profetas tienen la característica de, ahora sí, interpretar, de simular que son profetas reales y verdaderos de Yahweh. Entonces, se visten como ovejas, pero por debajo, dice, son lobos rapaces. Y esto tiene una explicación. Por algo lo mencionaba Yeshua. Recordemos que él siempre usó cosas muy naturales, usó cosas del diario vivir, del acontecer de nuestros días, para explicarnos otras que son más profundas. Y es que precisamente todo el pueblo judío que escuchaba estas palabras, sus discípulos,
que también esos primeros discípulos fueron judíos, todos ellos, dice, estaban bien informados acerca de los falsos profetas. Recordemos que por mucho tiempo, desde Moisés, es más, desde Abraham, Noé, Abraham, Jacob, después el mismo Moisés, vemos también a David, hay una gran cantidad, hasta Malaquías, del Génesis hasta Malaquías, vemos una gran cantidad de profetas. Muchos fueron profetas de Yahweh y otros fueron falsos profetas. Entonces, esto de los falsos profetas para los judíos era algo que ya habían vivido, ¿sí? Que era también de su constante vida religiosa. Ahora, Jeremías nos dice que tuvo un conflicto con los profetas que decían paz, paz, cuando en realidad no había paz. Y eso nos lo menciona allí en Jeremías capítulo 6, 14 y Jeremías 8, 11. Entonces, la característica de estos profetas es que engañaban al pueblo, ¿sí? Era su principal característica, engañar. Jeremías tuvo este conflicto, que Jeremías fue un profeta de Yahweh, también tiene su libro en el Antiguo Testamento de las Escrituras. Y este Jeremías denunció a aquellos profetas que proclamaban paz sobre Israel, pero que realmente no había ninguna paz, sino todo lo contrario. Sí. Había guerra, había disensiones, había conflictos, y eso fue una constante también dentro del pueblo hebreo. Entonces, estos profetas se encargaban de engañar. Pero regresando al punto, Eli, el por qué el maestro va a decir, son como ovejas, vestidas de ovejas, pero por debajo son lobos rapaces. Pues fíjate que el pastor de ovejas, un pastor de ovejas dice que se vestía precisamente, su vestimenta era hecha de piel de oveja, ¿sí? Se ponían una vestidura de piel de oveja y eso identificaba a un pastor de ovejas, ¿sí? Pero que también dice que había gente en los tiempos del Mesías y dentro de la misma cultura judía, israelita, que había gente que se iba a los pastizales donde estaban las ovejas y se vestían con esas pieles, pero en realidad eran ladrones, ¿sí? Sí. Eran ladrones, no eran pastores originales. Se vestían de esa forma para que no llamaran la atención al momento que se encontraran en las praderas, pues bueno, buscando ovejas que robar, ¿verdad? Sí. Entonces, esto lo pone como ejemplo Yeshua porque precisamente está refiriéndose a esos lobos rapaces, a esas personas que se visten de oveja, que parecen pastores, pero en realidad su única intención es robar a las ovejas, robar lo que tienen, robar aquello que el Señor ya dispuso dentro de su reino. Entonces, haciendo una analogía de esto, una oveja, pues bueno, está enriquecida de lana, ¿verdad? De hecho, es creo su principal aporte por el cual se cuidan las ovejas y también por el hecho de su carne, pero esa lana que se pueden trasquilar, es su valor, tiene un valor adquisitivo muy alto. Entonces, esto nos demuestra que precisamente esos personajes que eran lobos rapaces que se vestían de ovejas, pues lo único que buscaban de esas ovejas era trasquilarlas. Y doy esta ahora sí analogía porque es precisamente con lo que vamos a vincularlo hoy en nuestros días, de cómo hay personajes que simulan ser profetas de Dios, profetas de Yahweh, pero totalmente son falsos. Y la única intención es que buscan extorsionar, que buscan robar, que buscan trasquilar a las ovejas. Y hoy en día, en nuestra vida cotidiana, sabemos, y en algún momento también posiblemente usted haya estado en un lugar donde lo único que hacían era mentirle, trasquilarle, extorsionarlo y robarle. Y qué lamentable que estas situaciones, como se dio también
en el pueblo israelita, en el pueblo hebreo, se sigan repitiendo hasta nuestros días. Así es, Manny, pues es bastante triste pues toda esta situación que pasa. Me gustaría leerte un versículo, Claro. Está en Jeremías 14:14 que dice: y me dijo Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les di orden, ni les hablé, os profetizan visión falsa, adivinación, cosa inútil y engaño de su propio corazón. Esta parte me llamó mucho la atención porque ahí nos habla de que ellos profetizan a lo que su corazón les da. Así es. Pero también sabemos que en la palabra de Dios nos dice que nuestro corazón es engañoso. Efectivamente, y ahí has dado un punto muy importante, porque aquel que dice que Dios le habla, Dios me habla o Dios me dijo, está tomando ahora sí la posición de un profeta, porque es precisamente el portavoz de Yahweh. Así es. Si usted dice Dios me habló, entonces en ese momento acaba de tomar usted la posición del profeta, porque Yahweh está transmitiendo su mensaje a través de usted. Uh-huh. Entonces, si ya Yahweh te está transmitiendo ese mensaje, es precisamente ahí lo que está especificando. Estos profetas ahora hablan en su propio corazón, lo de su propio corazón. Y bien has dicho, el corazón es engañoso. Uh-huh. Entonces, ahí empezamos a ver pautas de lo que y las reglas que debe llevar un profeta. Si no puede hablar por su propio corazón, uh-huh, porque el corazón es engañoso. Así es. Tiene que hablar lo que Yahweh le ha transmitido, uh-huh, y confirmarlo con la palabra. Eso es muy importante. Fíjate, Eli, que la profecía es algo que Yahweh instituyó en sus mandamientos. Uh-huh. La profecía es algo que Él da para su pueblo y para todos. ¿Sí? Allí en Deuteronomios capítulo 18-15, me gustaría que nos puedas acompañar allí en esa porción. Sí. En el 18-15 y también a partir del 15 hasta el versículo 20, nos habla de las pautas que Yahweh estableció dentro de sus mandamientos de la Torá, de cómo debería de ser el profeta, las reglas y también este don de profecía, cómo debería de emplearse. Así. ¿Qué dice Deuteronomios 15, perdón? Dice, Jehová tu Dios te levantará profeta en medio de ti, de entre los hermanos, como a mí, a él, escucharéis. Estos concuerdan con todo lo que pedís a Yahweh, tu Elohim, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh, mi Elohim, ni vea más este gran fuego, no sea que muera. Y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Les levantaré un profeta en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mande. Y a cualquiera que no escuche mis palabras, que él le hable en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que tenga la presunción de hablar en mi nombre, palabra que yo no haya hablado, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Ahí está, vemos las pautas, uh-huh, que el mismo Yahweh Elohim dice, les voy a poner profeta. Profeta para que les recuerde todas las palabras que yo ya he establecido. Por lo tanto, regla número 1 del profeta, se sujeta a lo que ya está escrito por parte de Yahweh. Así es. ¿Sí? Y vemos también ahí que dice que este profeta, si dice que ha sido, ahora sí que ha recibido mensaje de Yahweh, tiene que transmitirlo tal como Yahweh se lo da. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Sin meter, ahora sí como lo que leímos también en Jeremías, las intenciones del corazón, lo que yo pienso, lo que yo creo. ¿Sí? Porque entonces allí estaría coaccionando el verdadero mensaje que Yahweh quiere transmitir. Tampoco dice dentro de estas reglas y como un mandamiento, ahí en el 18:20 nos dice que el profeta no puede ¿qué? Profetizar falsamente. Aquel profeta que profetiza falsamente es muy fácil de identificarlo,
Porque si ese profeta da una palabra y no se cumple, tal profeta, dice la Escritura, es mentiroso. No le creáis, dice la misma Escritura. Si él da una profecía y no se cumple, él es mentiroso. Entonces, esas pautas, por lo tanto, ese profeta, dice, no es profeta. No puede profetizar falsamente, pero también dice que hay que matar a los falsos profetas. Y esto es duro, ciertamente, ¿verdad? Sí. Ahora, recordemos que Yeshua ahora nos enseña cómo se debe practicar. Dijo Yeshua, ustedes escucharon, dice, que ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Ahora dice, yo les enseño que amen a sus enemigos y que permitan que la justicia sea por parte de Yahweh, ¿sí? Entonces, esta palabra, cuando ahora podemos interpretarla de esta manera, que no es matar físicamente a los falsos profetas, nosotros no tenemos esa autoridad para hacerlo hoy en día con las nuevas disposiciones del reino. No tenemos la responsabilidad, porque quien va a pedir cuentas a todos va a ser Yahweh. Nos enseñó el mismo Yeshua en esta parte del hecho de juzgar. Nosotros no tenemos la autoridad hoy en día para establecer juicio sobre la persona, ni tampoco para dar condenación. Eso lo hace Yahweh Elohim. Entonces, lo que sí estamos obligados y que Yeshua nos enseñó a través de la palabra es que a esos falsos profetas tenemos que ¿qué? Retirarlos de la congregación, ¿sí? Porque contaminan el cuerpo. Contaminan, ahora sí, el cuerpo del mismo Cristo. Entonces, a esos profetas, por lo tanto, se le ponen fuera de la congregación, fuera del círculo donde están todos los creyentes. No nos corresponde a nosotros, ahora sí, que matarlos, no nos corresponde a nosotros disponer juicio, ni tampoco poner ahora sí que castigo, sino a ese le corresponde a Yahweh, porque aquí sus mandamientos nos señalan que precisamente ya tienen su recompensa, ¿sí? Entonces, ¿qué es un profeta? Vámonos a la raíz, Eli. Quiero compartirte esto. Sí. Mira, ¿qué es un profeta? Según la raíz etimológica de profeta, con el apoyo del Strong, que es un diccionario que nos da las palabras en hebreo y en griego, según el Strong vamos a encontrarlo en el H5030. De esta forma nos va a aparecer la raíz etimológica de profeta, que la palabra para esta palabra de profeta es Nabi. Y Nabi es profeta o generalmente un hombre inspirado, ¿sí? Aquel que dice profecía, aquel que es profeta. Dice, en el primer caso de Nabi, ahora pues devuelve la mujer a su marido, hablando ahí Abraham. Yahweh hablando al rey, refiriéndose a Abraham. Porque dice, él es profeta, llorará por ti y tú vivirás. Acompáñenme allí en Génesis capítulo 27 para que veamos que desde tiempos muy antiguos Yahweh estableció profetas. Y precisamente el padre Abraham, el padre de las naciones, donde habría de venir la simiente del Mesías, fue considerado profeta del Eterno. Desde esos tiempos, ahora sí, bíblicos que encontramos en el Génesis, él estableció a Abraham como profeta para su tiempo, pero también para todas las naciones. ¿Qué nos dice Génesis 27? Dice, ahora, pues, devuelve la mujer del hombre, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahí vemos específicamente a Abimelech, ¿verdad? Que es el rey, dice, de Gerar. Y que bueno, en esta situación estamos viendo que el Señor le dice a Abimelech, él es profeta. Este hombre es profeta. Sí. Por lo tanto, devuélvele a su mujer, dice, devuélvele lo que has tomado de ella. Allí hubo una situación,
ahora sí, en la cual fue un poco complicado y ahorita no nos daría tanto tiempo de explicarlo, pero lo invitamos a que lea ese capítulo del versículo 27 de Génesis para que vea todo el contexto de la historia, del por qué Yahweh va ahora sí señalar a Abraham como profeta, ¿sí? Porque ciertamente él era un profeta de la palabra que el mismo Yahweh le daba para que transmitiera a todos los demás. Y podemos decir que en esta temprana edad bíblica, Abraham fue el primer profeta que Yahweh instituyó sobre la tierra. Espero no equivocarme, porque ciertamente después de Abraham viene entonces como profeta ya establecido en el pueblo a Moshe, a Moisés, que fue ahora sí el que sacó a todos los israelitas de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Lamentablemente Moisés no vio la tierra prometida, pero ciertamente fue un profeta, un portavoz de Yahweh en todo el camino, desde Egipto para la salida hasta llegar a la tierra prometida, que bueno, él ya no vio, sino solo la segunda generación que salió de Egipto, que vio ahora sí esa tierra prometida. Entonces Nabi, esta palabra Nabi, que hace referencia a profeta, se encuentra por primera vez en esta parte de la escritura, en Génesis capítulo 27, y ahorita vamos a seguir explicando este tema de lo que es un profeta. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos aquí en su programa Pacto Renovado. En este día nos encontramos estudiando lo que es el capítulo 7, versículo 15 de Mateo. Un gusto que nos estén acompañando. Si nos acabas de sintonizar, pues bueno, te recomendamos que te quedes con nosotros y también a que entres a nuestra página web www.veracidadchannel.com y que encuentres este programa. Puedes verlo después para que sea también de bendición para tu vida, compartirlo por supuesto en redes sociales. Allí nos podrás encontrar en Facebook como Veracidad C y también en Twitter. Así que estamos conectados contigo, es nuestro deseo compartir este mensaje con tus amigos, con tus familiares y con todo el mundo, así como lo mandó nuestro maestro, el maestro de Galilea, Yeshua HaMashiach. Así que continuamos con este tema de los profetas, Ili, que sin duda nos da mucha luz. La misma Torá nos enseña cuáles son las pautas de cómo debe de conducirse el profeta. Vimos que, bueno, en el capítulo pasado veíamos acerca de la palabra Nabi, que es la palabra que se utiliza para designar lo que nosotros conocemos como profeta en las escrituras y en el hebreo. Y este profeta, pues bueno, esta palabra, Nabi, aparece por primera vez allí en el Génesis capítulo 27, cuando Yahweh Elohim está hablándole a Abimelech acerca de Abraham, diciéndole, este es mi profeta. Lo que está dando a entender ahí Yahweh es decir, este es mi portavoz, el que transmite mi palabra. Yo le doy mi palabra y él la transmite. Y es básicamente el trabajo de un profeta de Yahweh, dar a conocer su palabra. Pero dice que también estos profetas tienen la capacidad de parte de Yahweh de hacer prodigios, de hacer señales, de interpretar sueños también. Sí. Y el mismo Deuteronomios nos señala que hay pautas para eso. Si se levanta profeta, si se levanta soñador, dice, entre el pueblo hay pautas. Y esas pautas principalmente, dice, son dar a conocer mi palabra, la que yo he establecido ya en las escrituras. Ya está establecido. No hay nada nuevo que interpretar ni dar a conocer. Hoy en día, lamentablemente, hay personajes que dicen, hay una nueva revelación de Dios para mí. Y lo cierto es que no es una nueva revelación. Es algo que el Señor está permitiendo
mostrarte hoy en día de las Escrituras. Porque toda nueva revelación o toda revelación debe estar apegado a la Escritura. Porque si no está, entonces esa revelación no es de parte de Yahweh. Y lamentablemente, repetimos, han salido hoy en día libros, han salido ahora sí que programas donde se especifica esta parte de que hay una nueva revelación, hay un nuevo mensaje. La misma palabra nos dice, no nos vayamos ahora sí tan lejos, donde nos dice que en esta parte tenemos que ser conscientes de que aún, dice, si viniere un ángel, si viniera un ser celestial a darles un nuevo evangelio, no le hagan caso, dice, porque el tal es mentiroso, el tal es un engaño. Así es. Entonces, fíjate, Eli, que el Deuteronomios capítulo 13, versículo 2 al 6, nos dice que aunque se cumpliere la señal o prodigio del que te habló diciendo, vamos tras otros dioses, dioses que tú conoces, sirvámosle, dice, no escuches la palabra de ese profeta o ese soñador, porque te prueba Yahweh, tu Dios, para saber si amáis a Yahweh, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y toda vuestra alma. Tras de Yahweh vuestro Dios habéis de ir, a él habéis de temer. Guarda sus mandamientos y obedece su voz, sírvele y allégate a él. Y ese profeta o soñador será condenado a muerte por haber aconsejado la rebelión contra Yahweh. Dice, vuestro Dios que os sacó de Egipto y os libró de la casa de la servidumbre para apartaos del camino por donde Yahweh tu Dios te ha mandado ir, así harás desaparecer la maldad en medio de ti. Entonces esto nos señala el capítulo Deuteronomios 13, versículo 2 al 5, acerca de aquellos profetas o aquel intérprete de sueños que te da ahora sí la revelación, una supuesta revelación, pero que eso te lleva a apartarte de Yahweh, te lleva a ser idólatra, a ir detrás de otros dioses o que contradice sus mandamientos. Entonces, por lo tanto, a esos profetas, dice, y a esos soñadores, no les hagas caso. Así es. Porque en ningún momento el profeta de Yahweh va a tener como intención apartarte de él, sino todo lo contrario, que tú vengas al conocimiento de la palabra, que te expongas a la palabra para que encuentres el mensaje verdadero de lo que él estableció. Por lo tanto, hay que tener ahora sí mucho ojo ahí con este punto. Así es, Manuel. Me gustaría compartirte una palabra en Mateo 24:24, donde dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Imagínate. Así es, Mani. Pues sí, mira, el Señor ya nos está advirtiendo efectivamente de lo que va a pasar y de lo que está pasando. De lo que está pasando, ¿verdad? Ya hoy en día ya vemos estas características de ciertamente de que se levantan falsos mesías, personas que dicen, yo soy el Mesías, yo soy Jesús hombre, yo soy aquel que Dios envió. Y a lo largo de este siglo XX hemos visto, una cantidad de falsos mesías. Así en la televisión, en el internet, en nuestras mismas congregaciones, posiblemente alguien se levante diciendo, pues yo soy la reencarnación de Yeshua, de Jesús, ¿no? Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque también dice, se levantan falsos profetas, van a abundar los falsos profetas, Sí. y obrarán grandes señales y prodigios, porque también dice, Satanás se viste de ángel de luz para hacer señales y prodigios, así que cuidado, porque las señales y prodigios no significan que eso provenga de Yahweh, ¿sí? Entonces, ¿para qué hacen todas estas señales y prodigios? Dice ahí 24:24 de Mateo, para conducir a las personas al error. Así es. En simples palabras, lo hacen
para desviar a las personas de los mandamientos que Yahweh ya estableció. Así es, Manny, pues desafortunadamente volvemos a lo mismo por nuestra falta de escudriñar la palabra, de leer más la palabra, de querer conocer más de la palabra y de Dios, pues creo que por eso también somos engañados y creemos todo lo que nos dicen, ¿no? Efectivamente, y hay cosas que fíjate que aunque las estás escuchando, no las crees del todo. Te generan una duda y tú dices, ¿será verdad? Cuando tengamos ese pensamiento es momento para irnos inmediatamente a las Escrituras, investigar y corroborar lo que el profeta, lo que el portavoz de Yahweh está diciendo. Y decir, a ver, tengo una duda, necesito que la palabra me lo confirme, me lo corrobore. Yo creo que ese es un buen método cuando no estamos seguros de algo. Nos vamos a las Escrituras a ver qué dice, qué es lo que nos dice la Torah, pero también qué es lo que nos dice Yeshua, porque Yeshua nos mostró cómo vivir la Torah. Así es. Entonces, cuando tengamos esa duda, yo creo que el método, al menos el que yo empleo, es eso, irme a las Escrituras y corroborarla, a ver si es correcto. Y si también la interpretación es correcta, ¿sí? Sí. De lo que Yahweh ha establecido. Entonces, vamos a continuar leyendo el capítulo 7, en su versículo ahora 16, Eli. Sí. Te doy el honor de que nos puedas guiar en esta lectura. Sí, dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recoges uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y sigue diciendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad ¿de quién? De mi Padre que está en los cielos. El que cumple los mandamientos de Yahweh. Así ¿sí? es. Ese es el que entonces entrará en los cielos, en el reino venidero. Así es. Entonces muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas obras poderosas, o sea, muchas señales, muchos prodigios. Y entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Por lo tanto, el verdadero profeta de Yahweh hace la voluntad de Yahweh. Así es. Y la voluntad de Yahweh, Él la estableció en su Torah, diciendo, guarda mis mandamientos. Ámame de todo tu corazón, no te vayas tras dioses ajenos, no te idolatres a ti, no idolatres a nadie, ¿sí? Y si estudiamos los 10 mandamientos allí en Éxodo 20, es un buen inicio para conocer qué es lo que Él estableció. Guarda mi día de reposo. Sé ahora sí que honra a tus padres y a tu madre. No mientas, no robes, no codicies, no adulteres, ¿sí? Entonces es un buen punto de partida Éxodo 20 para saber cuál es la voluntad del Padre. Así es. Y sus demás mandamientos que bueno están incluidos en la Torah que Él estableció, los cuales podemos ir estudiando. Pero aquí es interesante que vincula esta parte de la Escritura iniciando en el versículo 15 de falsos profetas, y vemos cómo nuevamente Yeshua nos lleva a una nueva analogía, ¿sí? Una nueva representación de algo tan natural para nosotros, tan común en nuestra vida cotidiana, para darnos a entender algo profundo del reino de los cielos. Ya lo explicó con aquel que se viste como oveja, dice con pieles de oveja, pero que por debajo son lobos rapaces. Así es. Ahora, algo que también para los judíos era muy común era la cuestión de la agricultura, ¿sí? Eran muy buenos agricultores. Les gustaba y les gusta hasta este día producir, ¿sí? Son muy buenos productores del campo. Entonces, aquí en Mateo 7:16 ya empieza a darnos ahora sí otra analogía Yeshua diciendo no puede haber frutos, dice, por sus frutos los van a conocer a estos profetas, a estos enviados míos, supuestamente, ¿verdad? Sí. Enviados míos. Porque, dice, por ventura se cogen racimos de los espinos, dice.
vamos a leer esta versión recobro, dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos? Dice, o higos de los abrojos. Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, ¿sí? Entonces no se puede cosechar de un árbol otro producto. Si es un árbol de uvas, pues dará uvas, ¿sí? No dará, dice, espinos, ¿sí? No dará otro tipo de fruto. Así es. Entonces, el verdadero profeta de Yahweh manifiesta con sus frutos que es un profeta del Señor porque está bajo sus mandamientos. Así es. Si tal profeta se dice ser profeta de Yahweh y no obedece sus mandamientos, anda en una conducta reprobable, en una inmoralidad, está en inmoralidad y desobedeciendo a sus mandamientos, entonces habrá que reconsiderar a ese profeta o aquel que dice ser profeta del Eterno. Así es, hermano. Porque dice, por sus frutos se conocen. Y esas son las pautas que nos permite el Eterno darnos para que nosotros como creyentes podamos distinguir entre los buenos y los malos. Alguien dijo en alguna ocasión un comentario acerca de que el Señor permite que estos malos, falsos profetas, se sigan esparciendo, sigan dando falsas profecías. ¿Con qué intención? Para que los verdaderos creyentes y discípulos podamos distinguir entre los falsos, entre un falso profeta y entre un verdadero profeta. Pero también dice el Eterno allí en Deuteronomios que esto lo ha puesto por prueba para sus discípulos, porque entonces si caemos en el error de esos falsos profetas, entonces no hemos pasado esa prueba. Así es. Y todo esto, si te das cuenta, Eli, converge y nos ayuda a comprender. Lamentablemente a veces no conocemos esto, no lo sabemos, Sí. y estamos distraídos y a toda profecía creemos. A toda Así es. profecía. A toda palabra que dice, Dios me dijo. Ciertamente, de acuerdo a las Escrituras, cuando alguien da estas palabras, está tomando ahora sí la posición de un profeta. Así es, hermano. Entonces, estos profetas, Eli, también nos dice que ningún árbol, dice, puede dar malos frutos. Dice, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, ese árbol siempre va a dar frutos malos. Entonces, es muy sencillo, ¿te das cuenta? Sí, Manny. No sé si me permites leer Claro, los por frutos supuesto. del Espíritu que están Adelante. en Gálatas 5:22 y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio, contra tales cosas no hay ley. Estos son los frutos del Espíritu Santo y creo que son de las cualidades que deben de tener De estos frutos, verá que está Sí. exigiendo el Mesías y que está diciendo aquí, esos frutos deben es. de manifestarse en el falso profeta. Así es, Aquellos que acabas de mencionar son esos frutos. así es, Manny. Entonces, hermanos, aquellos que tengan este don, que hayan recibido esta, ahora sí, bendición de parte del Padre de convertirse en su profeta y que el Señor lo ha tomado a usted como portavoz de su palabra, tome en consideración todo esto que el Señor establece en su palabra, estas pautas. Los frutos se deben de manifestar en su vida. También la obediencia a sus mandamientos, Así es. fundamental. Todos somos ahora sí pequeños profetas desde el momento que transmitimos este mensaje, pero ciertamente el Señor elige y da su don, el don de la profecía, específicamente a algunas personas para que tengan ahora sí esta profesión dentro de su reino para dar a conocer su palabra, sus mensajes, aquello que solo a esas personas que les ha dado el don, les va a revelar lo oculto de su palabra. Aquel mensaje que quiere transmitir a su pueblo. Así que aquí están las pautas, aquí está ahora sí las características
para que sigamos creciendo en este reino, y también a nuestros amados hermanos que están en una congregación donde hay profetas. Siempre toda palabra del profeta tiene que ser filtrada por medio de la palabra del Eterno, de Yahweh. ¿Sí? Si el profeta en su congregación lo insta a apartarse de los mandamientos de Yahweh e ir detrás de otros dioses, no le haga caso. Si este profeta lo invita a romper los mandamientos de la Torah de Yahweh, no le haga caso. Apártese de esas personas y reconsidere su posición dentro de la congregación. Si le dan mucha partida, si le dan mucha, ahora sí, mucho lugar a ese tipo de personas, pues bueno, la palabra ciertamente nos está enseñando que esto es lo correcto, y por lo tanto, usted como creyente, como discípulo, es necesario que exponga esto, que hable con su pastor y que pueda darle a conocer estas pautas que el Señor ha establecido. Porque ciertamente la salvación nos corresponde a cada uno. Esta salvación ya la recibimos, pero ahora sí, el acceso al reino de los cielos, al reino del Padre, es parte de nuestra responsabilidad. Y si nos dejamos guiar, si nos dejamos ahora sí que inducir por otras personas que nos aparten del camino, pues bueno, al final no será culpa de esas personas, será nuestra propia responsabilidad, porque nosotros, en nuestra ignorancia de las Escrituras, que digo, están dispuestas, lamentablemente por nuestra falta de educación en la lectura, en el deseo de recibir y de conocer de su palabra del Eterno, pues bueno, no la leemos y nos dejamos guiar por lo que todos u otras personas nos dicen. Entonces, mucho ojo, ponga ahora sí en esa posición como creyente, como discípulo del Mesías. Y Eli, pues bueno, sin duda este mensaje nos está dando mucha luz de lo que el Eterno quiere para nuestra vida. Así es, Manny. Bueno, ahorita que estabas diciendo eso, pues me recuerdas el versículo donde dice, nuestro Yahweh nos dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Aquí el Señor dice, mi pueblo, más no los demás, los que no conocen de mí, sino mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y pues volvemos a lo mismo, Manny, de que tenemos que escudriñar la palabra. Escudriñar, así es. Y hace poco nos compartía uno de nuestros hermanos aquí en el Bet Midrash, nos hablaba acerca de qué es escudriñar. Él que está dentro de la rama de la botánica, dice, cuando yo le doy ahora sí una indicación a mi empleado de que necesito que escudriñe una planta, él tiene que sacar medidas de todo. Desde la raíz, desde su lado oriente, este, norte, sur, las medidas de cada raíz, las medidas de cada rama y la profundidad de la planta, dice. Sí. Tiene que ser muy meticuloso, dice. Y eso es dentro de la botánica, dice, cuando damos una indicación de que hay que escudriñar, ¿sí? Dar todas las especificaciones, estudiar a fondo una planta. Entonces dice, eso mismo debería de ser con las Escrituras, estudiarlas a profundo. Sí. Porque precisamente es lo que la palabra que utiliza Yeshua al decirnos, escudriñen las Escrituras porque en ella parecen que está la vida eterna. ¿Sí? Os parece que está la vida eterna. Son las palabras del Mesías. Entonces, cuando estamos hablando de escudriñar, no es solo leer, sino indagar más allá. Así es. Si es necesario, dice que todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, lo que conocemos como Antiguo Testamento, está también escrito en el Nuevo Testamento. Y todo al final se complementa desde Génesis hasta Apocalipsis. Por lo tanto, es importante el estudio. Sí. Hoy en día, lamentablemente, y es precisamente uno de los propósitos de Pacto Renovado, es que podamos no solo estudiar el Nuevo Testamento, porque el pacto ya fue establecido mucho antes, y lo único que hizo Yeshua fue renovarlo. Lo renovó. Ese pacto que se rompió, simplemente Él lo vino a renovar. Por lo tanto, nuestro estudio no solo va a estar basado en el Nuevo Testamento, sino
también en lo que se conoce como Antiguo Testamento, la Torá, los profetas y los escritos. Entonces eso es muy importante que lo analicemos, queridos hermanos. Y Yeshua nos dice también en esta misma porción de las Escrituras en el capítulo 7:24, todo aquel pues que oye estas palabras mías y las pone por obra es semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces aquí ya empezamos a adentrarnos en este tema que vamos a estar explicando ahora sí en una siguiente porción de este pacto renovado. Pero ahora, antes de despedirnos de este espacio, Eli, bueno, el Mesías dijo que todos estos personajes, falsos profetas, todos aquellos que dijeron vamos a profetizar, hemos profetizado en tu nombre, hemos sacado demonios de la gente, hemos hecho señales, prodigios, dice, a todos ellos les declarará, dice Mateo 7, no, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. Y esto nos habla de que en esta parte, entonces habrá un juicio. Así es. Va a haber un juicio donde todos tendremos que ser censados y filtrados para ver si cumplimos con las ordenanzas de Yahweh. ¿Y por qué, si ellos, estos personajes, profetizaron, hicieron señales, sacaron fuera demonios, que es algo que el Padre ahora sí ha establecido, y Yeshua vino ahora sí que dar también cumplimiento a todo esto? ¿Por qué no van a tener acceso? Porque puedes hacer todo esto porque el Eterno lo permite y porque el Eterno te da los dones, los talentos y todo el poder para hacerlo. Pero si no cumples sus mandamientos, entonces no tendremos entrada en el reino. Así es. Puedes hacer todo esto y puedes jactarte de ser un profeta, de hacer señales, prodigios y tal vez en su momento hasta extorsionar a la gente, robarle a la gente con estos dones que el Señor te ha dado. Pero si no cumples sus mandamientos, y dentro de sus mandamientos hay que hacer un paréntesis, dentro de sus mandamientos nos dice Yahweh que a tu hermano, a tu prójimo, nunca lo vas a engañar. Y eso está en Levíticos 25:17. No engañes a tu prójimo. Por lo tanto, el falso profeta, su proceder siempre va a ser de engaño. Entonces, aunque hagan todo esto, dice, si no obedecieron mis mandamientos, ustedes no tienen, ni los conozco, es más, retírense de aquí. Bye. Sorprendente. Sí. Y bueno, Eli, ¿qué concluyes con esto? Ya ha llegado el momento de despedirnos. Agradezco que hayas aceptado la invitación de estar con nosotros y de también de aquí recibir esta instrucción. Y bueno, me gustaría ahora sí que tú puedas transmitir un mensaje a nuestros amigos de Pacto Renovado, a que puedan, pues bueno, seguir estudiando las Escrituras y guardar esto que hoy nos enseña Yeshua. Así es, pues sí, recomendarles que sigan escudriñando la palabra de Dios y lo que no entiendan, pues preguntarlo, investigarlo. Ahorita ya tenemos muchas maneras de investigar las cosas. Entonces, pues eso, si tienes alguna duda, investiga, pregunta y trata de no quedarte con la duda. Así es. Gracias, Eli. Gracias a todo nuestro público. Les deseamos ahora sí que en este día puedan tener muchas bendiciones a su vida de parte del Padre. Nos vemos en una próxima. Esto ha sido Pacto Renovado.